Buenos días, tardes o noches, Arioxox al habla. Hoy les traigo una historia real considerada creepypasta. El incidente en el paso Dyatlov. Que lo disfruten. El incidente en el paso Dyatlov. Uno de los más extraños misterios son las muertes de 9 alpinistas rusos cuyos viaje de esquí terminó en una tragedia tan espantosa, que ha desconcertado a los expertos desde hace más de medio siglo. A diferencia de otros misterios, el llamado incidente del paso Dyatlov es uno de los más desconcertantes. Gran cantidad de fotografías y extensos registros de los militares soviéticos que investigaron el caso, hacen de este caso uno de los más documentados. Pero, antes de que vayamos más lejos, como cualquier buena película de misterio, debemos comenzar por el principio y... El 25 de enero de 1959, un instructor de esquí, 3 ingenieros y 7 estudiantes del Instituto Politécnico, ubicado en la ciudad de Sverdlovsk, hoy conocida como Ekaterimburgo, se dirigieron a la sierra de Otorten, que está situada en los Urales, para una expedición de esquí de travesía. El líder de la excursión era un entusiasta de 23 años llamado Igor Dyatlov. Con el tiempo el paso llevaría su nombre. La intención de este grupo de hombres y mujeres era entrenarse para una futura expedición a las regiones árticas más difíciles y peligrosas. El último asentamiento en el que estuvieron fue Visay. En él tuvieron que dejar a un miembro del equipo, Yuri Yudin, que enfermó y fue obligado a quedarse atrás. Más tarde Yudin diría que la única cosa que lo había atormentado todos estos años era no saber qué le robó la vida de sus amigos. Yudin comentó: si yo tuviera la oportunidad de pedirle a Dios una sola cosa, le preguntaría, ¿qué le sucedió realmente a mis amigos esa noche? 2 días después, el 28 de enero, los 9 integrantes restantes de grupo eran los ingenieros Rustem Slobodin, Krivonischenko Georgi y Nicolás Tibeaux Brignoyel, y los estudiantes Yuri Gorosenko, Kolmogorova Zinaida, Dubinina Lyudmila y el instructor de esquí y guía, Alexander Zolotaryov, todos ellos capitaneados por Dyatlov hacia su destino en la montaña. El 11 de febrero de 1959, el equipo de esquí de Dyatlov tenía que haber vuelto a Visay, pero cuando pasó más de una semana sin noticias de los esquiadores, sus familiares comenzaron a exigir que el Instituto Politécnico organizara una operación de búsqueda y rescate, lo cual hicieron en breve plazo de tiempo. Las autoridades militares y civiles se involucraron en la búsqueda, y fue el 25 de febrero, que el piloto de un avión detectó por primera vez algo en la ladera de una montaña. Al día siguiente, el grupo de búsqueda, incluyendo el compañero de estudios de la Politécnica, el estudiante Sharabin Mikhail, llegaron hasta un campamento abandonado en la ladera oriental de la montaña conocida como 1079. La zona es conocida por los miembros de la tribu Mansi como Kolatsyakl, que se traduce desde su lengua materna como la montaña de los muertos. Los equipos de rescate descubrieron una carpa muy dañada y una gran cantidad de huellas hechas por lo que parecía ser al menos 8 personas que parten de la tienda devastada. Sharabin describe el estado de la gran tienda de campaña que encontraron. Hemos descubierto que la tienda se rasgó por la mitad y está cubierta de nieve. Estaba vacía, y todas las pertenencias del grupo y los zapatos estaban allí. Los miembros del grupo de búsqueda vieron que las huellas eran de pies descalzos y en un caso, un solo zapato. Sharabin siguió el rastro y encontró restos de un fuego debajo de un viejo pino. Cerca del fuego apagado, se encontraron los restos congelados de los miembros del equipo Dorosenko y Krivonischenko. Se observó con absoluta perplejidad que a pesar de que los hombres estaban cerca de la tienda, unos 450 metros, los hombres estaban en ropa interior. Los investigadores también vieron que las ramas del pino habían ardido hasta una altura de casi 4 metros. Los exámenes forenses descubrieron restos de piel incrustada en la corteza del árbol, lo que indica que la pareja había intentado desesperadamente subir al árbol, arrancándose la piel de sus manos, que estaban destrozadas. El grupo de rescate comenzó a preguntarse qué clase de bestia podría asustar a estos hombres tanto para que abandonaran su ropa, a pesar del frío, y se arrancaran la piel de las palmas de sus manos en un intento desesperado por ponerse a salvo. El hecho de que no había huellas de animales dejó perplejos a los investigadores. No mucho tiempo después se tropezaron con el cadáver del líder del equipo Dyatlov a 270 metros de distancia de los otros cadáveres, pero un poco más cerca de la tienda. Dyatlov estaba desnudo caído sobre su espalda, una mano se aferraba a una rama. No lejos de la tienda, con medio cuerpo enterrado estaba Rustem Slobodin, que el grupo de rescate encontró tirado boca abajo en la nieve.
El cráneo de Slobodin tenía una profunda fractura de cerca de 17 centímetros de largo, sin embargo, los médicos determinaron que murió de frío, lo cual solo desconcertó más a los voluntarios y militares participantes en la búsqueda. El cadáver de Zinaida Kolmogorov era el que estaba más alejado del grupo. Rastros de sangre fueron encontrados cerca de su cadáver, probablemente suya. La búsqueda continuó para localizar al resto del equipo, pero no se encontró nada. Aún más sorprendente fue el hecho de que los investigadores, después de inspeccionar la tienda, llegaron a la conclusión de que la tela había sido rota desde el interior, como si sus ocupantes hubiesen intentado escapar de algo que les impedía salir de la tienda por la entrada. En medio de los restos de lona de la tienda destrozada, los investigadores descubrieron los rollos de películas sin revelar y los diarios de algunos de los miembros de la expedición. Después de 2 meses de búsqueda infructuosa, gracias al deshielo de primavera, se pudo encontrar los cadáveres de los miembros del equipo que faltaban en un pequeño barranco situado a unos 69 metros del pino donde se encontró a Dorosenko y Krivonischenko. Los 4 esquiadores perdidos, el instructor Alexander Zolotaryov, el ingeniero Nicolás Tibeauch-Brignoyel y los estudiantes Alexander Kolevatov y Dubinina, fueron descubiertos enterrados bajo 3 metros de nieve y hielo. Todos habían sucumbido, al parecer, a brutales lesiones internas. A diferencia de sus amigos que habían muerto anteriormente, estas víctimas estaban totalmente vestidas. Al igual que en el caso de Slobodin, el cráneo de Tibeauch-Brignoyel mostraba evidencias de haber sido golpeado por un objeto pesado. El pecho de Dubinina había sido aplastado hacia el interior, rompiendo varias costillas y produciéndole daños internos masivos. Extrañamente no había indicios de lo que pudo haber causado este trauma grave y, extrañamente, los cadáveres no mostraban signos de moratones. El doctor Boris Vozdrozdenny, quien inspeccionó los cuerpos, afirmó que la fuerza con la que los cadáveres fueron alcanzados superó la fuerza de un hombre y llegó a afirmar que el daño es igual al efecto de un accidente de coche. Los buscadores se sorprendieron al observar que la cabeza Dubinina estaba inclinada hacia atrás, su boca se abría como si emitiese un grito silencioso. Tras una inspección más detallada de los equipos de rescate se dieron cuenta de que su lengua había sido arrancado de raíz. También señalaron que en algún momento estas personas habían intercambiado o robado la ropa de sus compañeros. El pie de Dubinina estaba envuelto en una pieza hecha del pantalón de lana de Krivonischenko y a Zolotaryov se le encontró con el sombrero de piel sintética de Dubinina. En los funerales, muchos miembros de las familias afirmaron que la piel de las personas fallecidas tenían un color anaranjado artificial y la mayoría de los asistentes insistieron en que el pelo era de un tono de color grisáceo. Como si todo esto no fuera bastante extraño, algunas de las prendas de vestir encontradas en los cuerpos daban una emisión superior a los niveles normales de radiación. Los investigadores soviéticos lo primero que hicieron fue tratar de reconstruir la serie de acontecimientos que condujeron a la desaparición de los esquiadores con la ayuda de los diarios y los rollos de películas descubiertos en el lugar. El misterio principal que se enfrentaban era la razón por qué Yarlov y su equipo han optado por hacer un campamento en una cara de la montaña al descubierto cuando un desvío de menos de 1 milla brindaron un abrigo contra los elementos. Sería Yudin quien arrojaría luz sobre esta cuestión. Yarlov probablemente no quería perder la distancia que habían cubierto, y decidió acampar en la ladera de la montaña. Las fotos extraídas de los rollos de película que se encontró en la tienda de campaña reveló que los miembros de la expedición habían establecido un campamento el 2 de febrero, aproximadamente a las 17 horas en la ladera de Kolatsyakl. Los investigadores llegaron a la conclusión de que en algún momento alrededor de las 19 horas el equipo comió y no mucho después comenzaron a prepararse para pasar la noche. La temperatura en la pendiente fue de menos 20 grados centígrados, la mayoría de investigadores coinciden en que en este momento todo era relativamente normal. Los patólogos forenses más adelante estimaron que los hechos que finalmente llevaron a la muerte de los esquiadores debían haber ocurrido en algún momento entre las 21:30 y las 23:30. Se basaban sobre los alimentos no digeridos encontrados en los estómagos de las víctimas. En este punto, los investigadores militares comenzaron a recomponer este rompecabezas en la medida de su capacidad. Lo que sigue es, en su mejor estimación, lo que ocurrió. Los investigadores especularon que en algún momento antes de la medianoche del 2 de febrero, los esquiadores se asustaron por un evento desconocido.
Los miembros del equipo lograron cortar o rasgar la tela de la tienda de campaña en un intento desesperado por escapar de lo que pudiera que les estaba atacando o se aproximándose a ellos, y en sus prisas corrieron en la noche helada sin ropa y en un estado de puro pánico. Siendo los esquiadores gente experimentada, el grupo debe de haber sido plenamente consciente del hecho de que no serían capaces de sobrevivir mucho tiempo en el frío sin protección. Esto indicó a los investigadores que el equipo debe haber estado convencido de que se enfrentaban a un peligro mortal y había optado por huir para salvar sus vidas. Las pistas indicaban que debieron correr en todas direcciones, pero que se las arreglaron para unirse otra vez. Los investigadores creen que el grupo se escondió bajo el pino que Dorosenko y Krivonischenko trataron desesperadamente de subir. Sin embargo, la evidencia sugiere que el grupo consiguió reunir suficiente leña para encender un fuego. Los agentes en el caso, entonces comienzan a preguntarse de si los esfuerzos de Dorosenko y Krivonischenko para subir el árbol era un intento de fuga o podrían haber estado tratando de obtener un mejor punto de observación para ver si su tienda, que estaba mucho más arriba en la ala pendiente, estaba todavía en su sitio por la amenaza desconocida que les había obligado a escapar. En algún momento durante la noche Dorosenko y Krivonischenko probablemente debieron morir de frío. Fue entonces cuando 3 miembros del equipo Kolmogorova, Slobodin y Yarlov decidieron volver a la tienda antes que morir congelados. Decididos, el trío comienza su camino de regreso por la ladera, ninguno de ellos lo conseguiría. Los restantes miembros del equipo Zolotaryov, Tibeuch Brignoyel, Kolevatov y Dubinina permanecieron junto a los 2 cadáveres en el pino, y casi seguro que rezando para que amaneciera. En la creencia de que sus amigos estaban muertos, Zolotaryov, Tibeuch Brignoyel, Kolevatov y Dubinina decidirían ir más cerca del bosque en busca de algún tipo de refugio. En algún momento de este viaje, los 4 recibieron sus heridas internas fatales. El primero en morir, según los informes forenses, fue Tibeuch Brignoyel. Pocas horas después fue seguido por Kolevatov y Dubinina. Zolotaryov sería la última en expirar a partir de una combinación de trauma interno y hipotermia. No estaba claro si la desaparición de la lengua de Dubinina se produjo post-mortem o estaba todavía viva. Desde que empezó el incidente hasta que murió el último debieron de pasar 8 horas. Mientras que los investigadores fueron capaces de descifrar gran parte de lo que pasó esa noche, muchas preguntas quedaron sin contestar. En primer lugar, ¿a qué podrían tener miedo estos esquiadores que estaban dispuestos a morir de frío en lugar de hacerle frente? Durante 3 años el paso estaba cerrado a excursionistas y esquiadores. Esto demuestra la seriedad con que las autoridades tomaron este caso, pero después de meses de callejones sin salida se cerró el caso. Los primeros sospechosos fueron la tribu Mansi. Los Mansi, enfurecidos por la intrusión del equipo en sus tierras, decidieron atacar la tienda, obligando a los esquiadores a escapar. La herida en el cráneo a Slobodin pudo producir la culata de un rifle. Tras la muerte de sus compatriotas, Zolotaryov, Tibeuch Brignoyel, Kolevatov y Dubinina se ven obligados a ir hacia el barranco en el que sus cuerpos fueron encontrados en la primavera siguiente. Tibeuch Brignoyel está herido tal vez con el mismo instrumento contundente que se cobró la vida a Slobodin, y los gritos de Dubinina debieron ser tan molestos que uno de los Mansi la tira al suelo, le rompe las costillas con la rodilla y le arranca la lengua para impedirle gritar. Los militares no tardaron en negar el rumor, diciendo que el daño hecho a los cadáveres eran incompatibles con el ataque de un ser humano. Algunos investigadores modernos han sugerido que los soviéticos podrían haber ocultado pruebas de un ataque Mansi con el fin de evitar una confrontación. La ausencia total de heridas de bala en las víctimas, junto con la falta absoluta de huellas, elimina a los Mansi como posibles sospechosos en este crimen atroz. Curiosamente, una leyenda Mansi dice que Kolatsyakl es el nombre que se le puso a la montaña, después de que 9 guerreros habían muerto misteriosamente en los años anteriores. Esto ha llevado a algunos investigadores a suponer que la región podría estar maldita o infestada por los espíritus ancestrales, pero la montaña no es considerada como sagrada por los Mansi. Así que si descartamos a los culpables humanos, así como a los no muertos, entonces tal vez deberíamos mirar al cielo y preguntarnos si el equipo de Yarlov podría haber sido víctima de un ataque extraterrestre. De acuerdo con los informes archivados, Lev Ivanov, el principal investigador soviético en el caso, recoge un informe de un grupo de excursionistas que estaban acampando a una distancia de 51 kilómetros al sur de Kolatsyakl en la noche en cuestión, cuando vieron una serie de extrañas esferas naranja en el cielo al norte. Vale la pena señalar que los habitantes de otras zonas informaran de fenómenos similares.
Ivanov creía que estas esferas podrían haber estado involucradas en las muertes. En una entrevista en 1990, Ivanov afirmó que había recibido la orden de cerrar el caso y clasificar los resultados como secreto. En una entrevista a un periódico, Ivanov declaró: "Yo sospechaba en ese momento, y estoy casi seguro ahora, que esas esferas luminosas tenían una conexión directa con la muerte del grupo". Me siento obligado a añadir que la eliminación de la lengua es una de las características más comunes en las mutilaciones de ganado. Otras pruebas son la carne presuntamente anaranjada y el pelo gris que se encuentra en las víctimas y el bajo nivel de radiación. Es ciertamente impresionante que el jefe de la investigación Dyatlov apoye esta teoría, y las lecturas de radiación son intrigantes, pero volvemos una vez más a lanzar calumnias a nuestros hermanos intergalácticos. Si bien no cabe duda de que hubo algún tipo de objeto extraño volando en el cielo por encima de los Urales esa noche, y tal vez fuera de este mundo y el gobierno. Esta conjetura supone que el gobierno soviético estaba llevando a cabo una prueba altamente secreta, de un arma desconocida en Kolatsk-Yakli, que el equipo de esquí fue víctima de esta arma. Uno de los mayores defensores de esta teoría fue el único miembro sobreviviente del equipo, Yudin. Yudin cree que sus amigos sin darse cuenta entraron en un campo de pruebas militares encubiertas y que habrían pagado con sus vidas. Se especula con esto porque los militares fueron muy reservados sobre la investigación y que también explicaría la contaminación de la ropa de sus camaradas. Sea como fuere, lo cierto es que el grupo de búsqueda no encontró ningún indicio de ninguna explosión cerca del campamento en Kolatsk-Yakli. Tampoco hay constancia de ningún lanzamiento de misiles en la región. Pero si estamos tratando con un arma peligrosa sin identificar, no hay razón para suponer que era explosiva. Tal vez hubo un spray bacteriológico o químico. También hay algunos que creen que podría haber sido algún tipo de arma sónica que emplea infrasonido, que se sabe puede causar sentimientos de temor a un pánico total en los seres humanos. Esto, francamente, podría explicar muchas cosas, pero eso no cambia el hecho de que no hay absolutamente ninguna prueba para apoyar esta suposición. Pánico por aludes. La cara oriental de Kolatsk-Yakli es una zona de aludes y estos intrépidos montañeros decidieron desafiar la pendiente en lugar de retirarse a la seguridad del bosque. Si bien no hay evidencia que apoya la teoría, hay algunos que sospechan que pueden haber escuchado un extraño ruido durante la noche, que les llevó a creer que una avalancha era inminente y en su prisa por escapar, cortaron su tienda de campaña y salieron corriendo semidesnudos. Si bien esto es posible, se podría pensar que al no ver avalancha el grupo hubiera vuelto rápidamente al campamento para recomponer la tienda y abrigarse con la ropa que dejaron atrás. Los investigadores han informado de que la base del árbol de pino donde el grupo se reunió estaba fuera de la vista de la tienda, pero resulta difícil imaginar que estos esquiadores experimentados irían tan lejos y nunca mirarían atrás. Más allá de eso, el pánico de avalancha no explica las lesiones sufridas por los miembros del equipo, ni la falta de la lengua. La gran pregunta siempre ha sido la causa de este miedo, y algunos han sugerido que el grupo de Dyatlov tuvo un desagradable encuentro con un yeti siberiano. A pesar de que esta hipótesis es poco creíble, hay quienes han propuesto que los esquiadores fueron víctima del ataque de una especie de yeti siberiano, conocido por los lugareños como las almas. Especulan que el aterrador rugido de la bestia podría haber creado en el equipo un pánico, que originó su huida mal preparados en la nieve. Las dos razones principales para la existencia de esta teoría son las heridas de impacto aparentemente inexplicables que se encuentran en los cráneos y los torsos de casi la mitad de los cadáveres y un trozo no verificado de papel que supuestamente fue descubierto cerca del campamento que decía lo siguiente: "A partir de ahora sabemos que hay muñecos de nieve". Mientras que algunos creen en esta teoría, la evidencia no demuestra la participación de los homínidos peludos. El punto primero y más obvio es que en medio de todas las huellas que se encuentran, no hay huellas de un gran ser desconocido. En segundo lugar, mientras que un puñetazo de una bestia tipo Bigfoot seguramente podría destruir las costillas, porque estos gigantes atacan a algunos del grupo, al tiempo que permite a otros sucumbir de frío. Podría sugerirse que estaban lanzando grandes piedras desde una distancia, pero si ese fuera el caso, entonces ¿dónde estaban las piedras cuando llegaron los investigadores? Por último, la existencia misma de la nota es muy discutible y la mayoría de los investigadores descartan esta teoría. Entonces, ¿qué le sucedió realmente a estas 9 almas?
Después de medio siglo de que forenses expertos, científicos, funcionarios militares e investigadores aficionados se han estrujado sus cabezas para descubrir este enigma inquietante, no hay respuesta. El 2 de febrero de 2008, una conferencia de investigación fue organizada por la Universidad Técnica Estatal de los Urales y la Fundación Yarlov. Los últimos 6 miembros que sobreviven del grupo original de búsqueda, así como 31 expertos técnicos se reunieron en Ekaterimburgo, Rusia, para ver las pruebas. Después de muchas deliberaciones, la conferencia concluyó que su muerte era probablemente el resultado no intencionado de una prueba militar secreta. Sobra decir que hay muchos que no están de acuerdo con esta conclusión. Independientemente el hecho de que el pelo de las víctimas se tornase gris pueda ser una exageración, o que las lecturas de radiación en la ropa podría ser debido a la exposición moderada al radio o radón en uno de los muchos laboratorios del Instituto Politécnico, y el hecho es que 9 excursionistas experimentados fueron empujados a un estado de terror que, literalmente, huyeron de algo que a su juicio era más terrible que morir congelados en una ladera de la montaña. Al final, no debemos olvidar nunca que esta es, ante todo, una tragedia en la que 9 jóvenes vidas fueron trágicamente truncadas. Casi tan triste es el hecho de que ninguna de sus familias se les ofreció el consuelo de saber por qué sus seres queridos habían muerto de una manera tan espantosa. Hay muchos que atribuyen este misterio a poco más de una serie de percances desgraciados que desencadenó 9 muertes dolorosas, pero estos eran esquiadores experimentados y parece poco probable que todos ellos siguieran un camino tan arriesgado. Ahora, a pesar de los esfuerzos por descubrir lo que pasó, el incidente del paso Yarlov sigue siendo uno de los grandes misterios y una de las más aterradoras historias del siglo XX.